Bueno, entonces continuando con la segunda declinación, vamos a hacer un ejemplo para que les quede ahí bien claro de pues cómo hacer para traducir esa segunda declinación, que en realidad en realidad no tiene mayor dificultad, sino solo que tenemos que agregarle a las cosas que ya conocemos unas nuevas terminaciones. Pero si se dan cuenta, aquí en esta oración no hay nada, digamos, del otro mundo en cuestión de traducción. Entonces, empecemos con las primeras palabras que serían. Bueno, primero leámoslo, ¿verdad? Sería to, teknon, felei, ginoskin, ton, logon. Entonces vamos con las primeras palabras. Entonces veamos, ahí tenemos las terminaciones. Tenemos el artículo to y la terminación on. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una terminación de la segunda declinación neutra. Entonces pueden ir a su hoja si copiaron la segunda declinación neutra y revisan en qué caso está. Y entonces se van a dar cuenta que esta tiene dos formas de poder traducirse. Puede ser un caso nominativo singular o puede ser un caso acusativo singular, es decir, puede ser esas dos formas. Entonces, vayan ustedes ahí escribiendo las posibles traducciones, digamos. Teknon es niños. ¿Cómo podríamos escribirlo si es un caso nominativo singular? ¿Y cómo deberíamos de escribirlo si es un caso acusativo singular? Pero dense cuenta que los dos son singular. Vamos con la siguiente palabra, que es celi. Entonces tenemos que fijarnos en la terminación. Si se dan cuenta, no hay ninguna vocal delante de la primera letra. Entonces quiere decir que no es un imperfecto, porque no tiene aumento. Entonces tiene que ser un presente o cualquier otro tiempo, porque dijimos que el griego usaba el aumento para representar tiempos acciones en el tiempo pasado. Entonces, ¿qué persona es la que está ejerciendo la acción? Y ahí lo tenemos bien claro, digamos, el I. En los verbos en omega, tenemos la primera persona o, la segunda persona el singular is y la tercera persona el singular i, que es esta terminación i. Entonces sería una tercera persona singular del tiempo presente del modo indicativo de la voz activa. Luego tenemos la palabra ginoskin. Entonces aquí se dan cuenta de esta terminación. Esta terminación es un tanto extraña, digamos, porque no es ninguna de las conjugaciones de los verbos en omega tiempo presente. O, is, i, omen, et, usi. Entonces, cuando analizamos esa terminación, es una terminación del infinitivo. Ginoskin, in. La terminación del infinitivo. Y luego tenemos un ton logon. Entonces aquí hay que tener cuidado, digamos, porque tiene con esa terminación, porque pues por su relación con el on del neutro plural. Por el artículo nos damos cuenta que no es to, sino es ton, ¿verdad? Entonces sería caso acusativo singular. Es un caso acusativo singular masculino. Entonces, ¿cómo sería nuestra traducción? La traducción sería el niño. El niño desea conocer la palabra. Recuérdense, logon, ton, logon, la palabra. Perdón. To, teknon, el niño. Celi, desea. Ginoskin, conocer. Ton, logon, la palabra. Recuérdense que cuando vimos los verbos en infinitivo, dijimos
que si el verbo principal, en este caso es seli, el verbo principal y el infinitivo, en este caso es ginoskin, tienen el mismo sujeto, entonces el verbo en infinitivo se traduce como infinitivo, que en este caso sería conocer. Y entonces, si se dan cuenta, este desea y este conocer, los dos verbos están relacionados con to tecno, que es el niño. Entonces, tanto el verbo principal, que es deseo, y el verbo conocer, que es el infinitivo, están relacionados con el mismo sujeto. Por eso lo dejamos como un verbo en infinitivo. Si no fuera el mismo sujeto, entonces habría que hacer todo aquel... ir analizando los casos para traducir con una oración subordinada. Pero como en este caso los dos están relacionados con el mismo sujeto, entonces se queda así. Y entonces aquí en la primera palabra, to tecnon, tendríamos el ejemplo de la segunda declinación neutra. Así que esto es lo que nos corresponde por esta semana. Trabájenlo tranquilamente. Yo en estos días les voy a estar enviando también el enlace para la comprobación de lectura. Y con eso estaríamos casi acabando ya nuestra zona. Y pues faltaría muy poco. Así que ánimo a todos. No se desesperen. Esta situación va a pasar. Pero también nos corresponde a nosotros ser astutos, ¿verdad? Digamos, y tener el cuidado al que tenemos, ser prudentes y tener el cuidado que debemos tener para cuidar nuestra salud. Así que ánimo a todos, Dios nos bendiga y otra vez ánimo.